informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Buenos días a todos los que os habéis conectado a esta jornada online que organizamos desde AFM Cluster con la colaboración de la consultoría especializada en el desarrollo de personas, INCRES, perteneciente a IMH Campus, y con la colaboración también de la Agencia Vasca de Innovación, Innovasque. Todo ello con el apoyo de la ANVIDE, el Servicio Vasco de Empleo. Con el webinar de hoy queremos profundizar en una temática que cada día está más presente en las empresas de nuestro sector, que es el relevo generacional y la transmisión de conocimiento intergeneracional. La jornada de hoy, que tendrá una duración de 1 hora, tendrá 2 apartados. Como parte central del webinar, primero mostraremos buenas prácticas en el ámbito del relevo generacional. Y una vez finalicemos esta parte, presentaremos un programa que ha habilitado el Gobierno vasco a través de la ANVIDE para las empresas del País Vasco. Por supuesto, las empresas que estéis ubicadas fuera del País Vasco podéis seguir en la reunión si queréis, pero entendemos perfectamente que finalizada la primera parte de la sesión abandonéis la jornada. Bueno, antes de empezar vamos a poner en contexto la jornada. Como muchos de vosotros ya conocéis, AFM Cluster es la organización que agrupa, representa y da servicios a las empresas del sector de la fabricación avanzada y digital. AFM Cluster cuenta con el campus educativo IMH y con 6 asociaciones sectoriales, lo que supone en total un ecosistema de alrededor de 700 empresas asociadas de sectores como la máquina herramienta, la fabricación aditiva, el mecanizado y transformación metalmecánica, la herramienta de mano y suministro industrial, la digitalización, robótica y automatización, así como startups para la fabricación avanzada. Una de las áreas que trabajamos en la asociación es el área de personas, donde llevamos a cabo diversos proyectos que las empresas nos transmitís son de interés. Los últimos años venimos organizando jornadas, webinars y seminarios con temáticas variadas que nos permiten compartir y reflexionar entre todos acerca de temas relacionados con la gestión y desarrollo de personas. Hemos trabajado temáticas como la marca empleadora, la innovación en el reclutamiento, la experiencia del empleado y el futuro del trabajo. Y durante el 2023 estamos organizando webinars y seminarios que tratan de las nuevas tendencias en la gestión de personas. Os animamos a que os apuntéis a los siguientes seminarios que organicemos, ya que solemos contar componentes interesantes y casos de éxito que nos dan pistas para poner en marcha iniciativas en nuestras empresas. En febrero hemos organizado un webinar acerca de la comunicación interna y hoy nos centramos en el relevo generacional. Y para hablar del relevo generacional, vamos a contar con la consultoría INCRES del IMH Campus, especializada en el desarrollo de personas. Nos van a mostrar herramientas y buenas prácticas que nos permitirán abordar mejor el relevo generacional. Contaremos para ello con Egoitz Badiola y con Goizalde Santa Marina. Y tras la charla de Egoitz y Goizalde, abriremos un turno de preguntas, por lo que aquellos que tengáis alguna cuestión o duda a plantear, podéis hacerlo a través del botón Preguntas y respuestas, y así les haremos llegar las preguntas. Y posteriormente contaremos con Gotzon Bernaola, coordinador general de Innovasque, Agencia Vasca de la Innovación, que nos facilitará detalles del programa Land Mentoring, un servicio de acompañamiento especializado y gratuito para pymes vascas preocupadas por cómo abordar con éxito el relevo generacional en sus plantillas. Así pues, para comenzar la jornada, voy a dar paso a Egoitz para que inicie con su ponencia. Bueno, pues según a todos y bienvenidos a esta webinar. Espero que todo marche fenomenal por ahí. El objetivo de mi presentación va a ser mostraros un caso práctico, una herramienta que hemos implementado en algunas organizaciones para facilitar el proceso de análisis de datos y la correspondiente toma de decisiones para anticiparlos en los procesos de relevo generacional. Y básicamente la presentación, que es cortita, pues va a constar de 2 partes. Una primera en la que voy a mostrar 2 o 3 claves en una pequeña presentación que luego se os facilitará, y después pues visualizaremos ya lo que es la propia herramienta pues para ver si a alguien os sirve a modo de inspiración o ideas de mejora para abordar esta temática. Vale. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a compartir la presentación. Bueno, pues os cuento. Bueno, la primera parte de la presentación era pues precisamente una presentación de nuestra entidad, pero yo creo que Josu ya ha realizado esa introducción y bueno, en el documento que luego os llegará, que es este documento, pues ya tenéis información o referencias sobre lo que es nuestro centro, el IMH Campus, que como ha dicho Josu, pues pertenece al clúster AFM. Vale. Bueno, pues
nos centramos un poco en el caso práctico que es objeto de la presentación, ¿vale? Bueno, lo que os voy a enseñar es una herramienta de visualización. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, pues básicamente es una herramienta para la que utilizamos el programa de inteligencia empresarial Power BI. Es una herramienta que está integrada en Microsoft 365, que probablemente sea un paquete ofimático que tendréis la mayoría de los que estáis aquí presentes. Y bueno, pues es una herramienta que a nada que se trastee y se empiece a juguetear con ella, pues permite hacer cosas, la verdad es que bastante chulas. Y la otra cosa que necesitamos es información, es decir, para alimentar esa herramienta de visualización lo que necesitamos es una base de datos. Y para el ejemplo que yo os voy a enseñar hoy, pues la base de datos que estamos utilizando es un Excel, ¿vale? Que bien podría ser cualquier otra fuente, pues cualquier base de datos de la que disponga la empresa, cualquier base de datos que alimente la ERP que tengáis, pues bueno, podría servir pues, para alimentar este sistema. ¿Y para qué hemos desarrollado y para qué estamos implementando con algunas empresas esta herramienta? Pues básicamente pues para lo que pone ahí, ¿no? Para facilitar la gestión de los procesos de relevo. ¿Cómo? Pues lo que permite básicamente la herramienta es visualizar la información de tal forma que podemos analizar los datos de una forma mucho más segmentada y de una forma mucho más gráfica y clara, y eso nos debería ayudar en principio sobre todo a anticiparnos, ¿no? Entiendo que en función también del tamaño de la empresa, pues en una empresa muy pequeña, pues quizá los procesos de relevo pues, sean muy evidentes y no haya necesidad de visualizar gran cosa, ¿no? Pero en empresas ya de cierto tamaño, con un volumen de gente importante, pues puede ser una herramienta que para la persona que gestiona pues, el departamento de personas le puede venir francamente bien, ¿no? Sobre todo pues, para anticiparnos y ver pues, en los próximos años, por ejemplo, pues qué evolución va a tener la edad de mis personas y en consecuencia qué necesidades de relevo voy a tener y cómo pienso acometerlas, ¿vale? Y en ese sentido, pues poder anticiparnos todo lo posible. Bueno, aquí os pongo dos flashes, dos imágenes un poco de la herramienta que luego os voy a enseñar para que luego pues tengáis constancia un poco en la presentación que se os mande pues de cuál es la forma y las cosas que podemos visualizar utilizando una herramienta de este tipo, ¿vale? Aquí, pues bueno, tenemos dos pantallazos que luego os presentaré con más detalle. ¿Qué información necesitamos, ¿no? Igual, al final, lo relevante de utilizar la herramienta no es el uso de la herramienta en sí, ¿verdad? Al final es todo el mecanismo o toda la información o los aspectos que tenemos que empezar a trabajar para estar en condiciones de abordar un proceso de relevo en el tiempo, ¿no? Entonces, he intentado ser muy sintético y mostraros lo que entendemos que son un poco los básicos, ¿no? de la información que necesitaríamos disponer o trabajar, pues para que luego, bien con el Power BI, que es el ejemplo que yo os voy a enseñar, pero bueno, de cualquier otra forma, con un mismo Excel o de la forma o con la herramienta que más os interese, poder empezar a trabajar todo esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, y lo que he puesto en color así un poco más morado, hace referencia a toda la información de la que podemos ya disponer en la empresa, que es una información, entiendo que sencilla, todo el mundo dispone más o menos de esta información, pues bueno, el nombre de la persona, el departamento al que puede pertenecer, el proceso, si es que estáis organizados por procesos al que pertenece, el tipo de cualificación, el tipo de contrato, sexo, fecha de nacimiento, fecha de alta, fecha de baja, si nos interesa, salario. Bueno, al final, toda la información relacionada con cada una de las personas, teniendo en cuenta que cuanta más información podamos integrar, pues después la segmentación o la visualización de la información también será más rica en función de si metemos más información o no. Y aquí hago una pequeña parada, ¿no? En un color un poquito más oscuro, en negrita, he puesto ahí fecha prevista de desvinculación. Esta es la información clave para todo esto. Al final, es un poco la información crítica que nos va a permitir conocer con claridad pues, cuáles van a ser las necesidades que puedo tener a nivel de relevo en el tiempo. Y parece de perogrullo, ¿no? Y dices, pues la fecha prevista, pues cuando cumpla la persona 65, o 67, o 66, o la edad que toque, ¿no? En cada caso. Os puedo decir que en las experiencias que estamos teniendo no deja de ser un elemento, pues eso, crítico, ¿no? Porque
porque pues a veces hay un batiburrillo de intenciones, la gente tampoco manifiesta con claridad qué intenciones tiene en cuanto a cuánto se piensa jubilar. A veces incluso pues, la gente no lo dice pues, porque está esperando a que la empresa pueda ofrecer algún tipo de incentivo por abandonar la empresa. O sea, la verdad es que nos estamos encontrando con casuísticas curiosas y es una información que en muchas organizaciones está costando que sea fidedigna. Más o menos te puedes hacer una idea, pues pones una cifra, ¿no? Pues 65, 66 o en el futuro 67 años. Pero no siempre esa información es del todo cierta y la verdad es que según en qué posiciones, en posiciones ya de cierta criticidad, pues el que se te jubile una persona un año antes de lo previsto o de imprevisto, sin que tú o sin que la organización lo estuviera esperando, pues puede resultar, pues bueno, compleja de gestionar, ¿no? Si la empresa dispone de esta información, que entiendo que es sobre todo eso que no está en negrita, ¿no? La fecha prevista de desvinculación, pero el resto de la información la empresa lo tiene, pues con eso ya podría tener ya podría hacer un primer trabajo pues para intentar visualizar de manera general la información relacionada con la plantilla, ¿vale? Más cosas que podemos trabajar para que ese proceso sea, pues bueno, más consistente, pues por ejemplo, y esto ya, los tres siguientes elementos son un poco más, vamos a decir, opcionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no lo tenéis trabajado, pues también podemos hacer un planteamiento de visualización, pero si todo esto está trabajado, también se podría integrar y podríamos afinar bastante más en la gestión del proceso de relevo. ¿Por qué? Pues porque por un lado podemos trabajar también, o si la empresa trabaja, el análisis del potencial de las personas, que bien puede ser de todo el colectivo o de una parte, pues colectivos críticos o determinados puestos, pues lógicamente podemos aprovechar ese trabajo pues, para hacer un esquema de sucesiones donde podemos vincular a la persona saliente con la persona entrante, ¿eh? También tendríamos que tener pues, datos relacionados precisamente con lo que acabo de decir, ¿no? Con el esquema de sucesión, ¿no? ¿Qué previsión tengo yo de qué personas van a relevar a las personas que van a abandonar, ¿no? Y eso, pues el análisis del potencial, que pueden ser bien aspectos de potencialidad que vemos en la persona y también igual el desempeño como otro input, nos pueden servir para hacer ese esquema de sucesión. Y por último, tenemos también que definir lo que serían las fases de relevo, ¿no? Es decir, para poder acometer un proceso de relevo intervienen varias fases, desde hacer una entrevista de contraste con una persona que va a abandonar para saber cuándo se piensa jubilar exactamente, identificar también, por ejemplo, la formación que puede tener que recibir la persona entrante, en cuánto tiempo se va a dilatar ese proceso, o si tiene que estar en una posición un cierto tiempo para adquirir cierta experiencia como condición sine qua non o condición de base para optar a un cierto puesto. Es decir, por ejemplo, si entre la persona que abandona y la persona que se incorpora, si entendemos que en ese relevo tiene que haber pues una mentoría de un cierto tiempo, pues bueno, todo eso va sumando meses o semanas o incluso años y por tanto la anticipación a la fecha de desvinculación la tenemos que anticipar a ese periodo teórico donde se van a desencadenar pues todas estas actuaciones, ¿no? Desde la entrevista de contraste de intenciones pues hasta la formación que tiene que recibir la persona que sale, el periodo que tienen que coincidir la persona saliente y la persona entrante, etcétera. Si todo eso lo tenemos más o menos calculado, puede ser por puesto, puede ser por tipo de perfil, en fin, eso ya es un poco, en el caso de cada empresa, valorar cómo se quiere plantear, ¿no? Pero ya podríamos tener una información suficiente como para que me pueda hacer una idea de qué necesidades de relevo voy a tener en el tiempo y con cuánta anticipación qué tengo que empezar a plantear, ¿vale? Y dicho lo cual, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a saltar a lo que es la herramienta donde se plasma un poco todo lo que he intentado mostraros, explicaros, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo que veis la pantalla. Josu, ¿me puedes confirmar que está compartiéndose? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues este es un ejemplo de la herramienta de visualización Power BI aplicada a esta temática, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo que está basado en un caso real, pero bueno, los datos están modificados. Bueno, aquí tendremos una primera pantalla general un poco de lo que sería, pues bueno, un histograma de la plantilla, un poco intentar ver de las 170 personas que configuran la empresa, pues cómo se sitúan en el eje de la edad, ¿no? Y ver si están escorados más hacia la derecha, más hacia los 60
65 años o a la izquierda, ¿no? Podemos visualizar la edad promedia y luego, pues, lo que son los procesos identificados o los departamentos. Nosotros la virtud de esta herramienta es que en cualquier punto que podamos pinchar, pues yo si pincho en cualquier segmentador, pues puedo de alguna manera ir viendo o ir filtrando la información pues con aquellos datos que a mí me interesen, ¿no? Quiero saber cuántos hombres tenemos o cuántas mujeres, o quiero saber cuántas personas tengo con un estudios de ciclo formativo, o cuántos tienen, no sé, pues BUP o una diplomatura o lo que fuera, ¿no? Al final, en ese sentido es una herramienta súper versátil y esto es un primer flash un poco para ver esa distribución de edades, pues cómo se representa, ¿no? Podemos también tener varias filiales o si es una organización que tiene varias ubicaciones, pues intentar ver pues cómo es la correlación de las personas con la edad respecto a la edad, pues en cada una de ellas, ¿no? Una visualización general. Esto sería una pantalla, es un segundo lienzo, es muy parecido, pero ya que tenemos la misma información, pero ya con una lista de personas, pues bueno, que las he ordenado por la edad, ¿vale? Y por la edad o por los años en este caso que le quedan hasta la edad de jubilación, pues para tener una lista de cuál es un poco la correlación de personas que están un poco en ese ranking de próximos a jubilarse, ¿no? Y también podría aquí, pues lo mismo, intentar acotar, pues si pongo la franja de edad de la que quiero saber las personas que tienen más de, por ejemplo, pues 55 años, pues son 55 personas las que tienen más de 55 en mi empresa. Si quiero afinar más, pues puedo llevar este segmentador hasta los 60 años y podría ver pues que son 12 personas. Bueno, pues podría saber y quiero saber cuáles son los de ventas. Pues los de ventas son pues Rosa y Samuel, y los de marketing pues son pues Lorena. Pues bueno, en fin. Pues una herramienta, como decía, de análisis y de visualización, ¿vale? Otro lienzo que os puedo enseñar, ¿no? Pues este, por ejemplo, sería un cuadro de colectivos críticos, ¿no? A mí me puede interesar en un momento dado, por ejemplo, saber en cada uno de los departamentos cuántas personas tengo, que es la franja, la raya azul que aparece aquí. Me gustaría ver también cuántos tienen más de, en este caso, 58 años, que es la franja en azul oscuro, y cuáles son puestos críticos. Ese es un elemento que hemos integrado en el análisis, cuáles son puestos críticos, y como se ve, pues bueno, en este gráfico de la parte derecha, pues es un poco ver la relación que hay entre las personas que tienen más de 58 y cuántos son críticos de esos 58, ¿no? Entonces eso también hace que los procesos de relevo sean más sensibles. No es lo mismo relevar a personas de una posición jerárquica alta o de un impacto alto en el devenir de la organización que quizás puestos pues de menor relevancia, ¿no? ¿Vale? También podría segmentar la información con todo aquello que me podría interesar. Y al final, ¿la idea cuál es? Pues la idea un poco es que nosotros podamos tener una relación una visión de lo que son las jubilaciones que van a ir llegando en los próximos años. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo pincho, pues no sé, quiero saber en el año 2023, el 2024, el 2025 y el 2026, o incluso el 2027, ¿qué previsiones de relevo tengo? Pues sé que tengo 11 personas que se me van a jubilar en los próximos 5 años, empezando por Rubén Sanz, que se jubila en el 2023. Y en este caso tenemos definido un sucesor, que es Nuria Peña, y Nuria Peña, aquí abajo, para hacer este proceso de relevo, pues tenemos previsto que tenemos que hacer una entrevista de contraste que lo hemos calculado en un mes el tiempo previsto. Ya sé que para hacer la entrevista no hace falta un mes, pero bueno, es un poco el periodo donde entendemos que se va a dilatar ese proceso entre que haces una entrevista, te va a contestar, no te va a contestar, etcétera, ¿no? En este caso, no hay ningún proceso de selección previsto, pues porque es un recambio interno, entonces, pues bueno, no tenemos a nadie que va a sustituir, con lo cual no hay una duración estimada para el proceso de selección. Acompañamiento, pues hemos estimado que tiene que haber un acompañamiento de 12 meses, una formación requerida de 12 meses y una experiencia en cierta área de conocimiento por parte de, en este caso, Nuria, de 24 meses. Todo esto puede ser sumativo o se puede solapar. Esto ya se podría afinar más en el cálculo individual en el caso de cada empresa, ¿no? Pero bueno, pues tenemos una previsión de que para la jubilación y el relevo de Rubén Sanz tendríamos que empezar, en el caso de que su sustituta, en este caso, no tuviera experiencia, pues en el año 2018, y si a finales de 2018, y si tuviera experiencia en el puesto, que es lo que determinamos en esta parte de aquí, podríamos arrancar en el 2020. Es decir, este proceso ya lo tendríamos que tener en marcha.
Pero bueno, si cogemos datos, por ejemplo, del 2027, por ejemplo, pues se van a jubilar 4 personas, Ángeles Esteban, que entendemos que vamos a contratar a alguien externo para su sustitución, y luego pues Lorena, Olga y Samuel, y bueno, los procesos de relevo, en este caso, para este tipo de puestos que son de carácter administrativo y técnico, pues nos da igual que tengan experiencia o no, pues porque son, vamos a decir, perfiles junior los que se van a integrar, pues vamos a arrancar en el, bueno, junior o donde la experiencia no es relevante. Pues vamos a arrancar en todos los casos en el año 2025. ¿Con qué? Pues con la entrevista de contraste. La duración estimada del proceso de selección solamente se va a dar en el caso de Ángeles Esteban, que es la candidatura externa, con lo cual hemos estimado en 3 meses el periodo de relevo. Y básicamente esta es la información que nos interesa disponer, ¿no? Y la misma información podríamos tener aquí, pues un poco en gráfico, ver un poco cuál va a ser la evolución en los próximos. Pues bueno, aquí al final, como están todas las personas integradas, ver desde el 2023 hasta la última persona que nos vaya a jubilar, cuál es el horizonte de número de personas que se van a jubilar en el tiempo. Aquí vemos que entre el 2030 y entre el 2036, por ejemplo, pues va a haber bueno, en el 2030, lo puedo pinchar, ¿no? 2030, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, pues se me van a jubilar 69 personas. Pues ahí voy a tener un jaleo importante, ¿no? de procesos de relevo. Poco más, ¿eh? Yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea un poco de en qué consiste la herramienta. Luego, aquí tengo otras pestañas donde tenemos también integrado el análisis del potencial de las personas. Podemos también tener información sobre las bajas, si es un dato que nos puede interesar, los motivos de las bajas o las desvinculaciones, sobre todo si no son por jubilación, o incluso el absentismo. No son temas relacionados con el relevo generacional, pero que sepáis que también se podría integrar en un trabajo de este tipo, ¿vale? Y por mi parte, creo que nada más. Estoy a vuestra disposición para que a posteriori, pues bueno, podéis lanzarnos cualquier pregunta que se os ocurra. Un placer y gracias. Yo os cedo la palabra. Vale, eskerrik asko, Goitz. Pues damos paso a Goizalde. Bueno, pues ya nos ha presentado Josu, yo me llamo Goizalde y soy compañera de Goitz. En este caso, lo que yo voy a trabajar o lo que yo os voy a contar es alguna de las casuísticas que nos hemos encontrado bien utilizando la herramienta que ha hablado Goitz o bien pues, mediante visitas que hemos hecho relacionados sobre todo con la transferencia del conocimiento, ¿no? La transferencia intergeneracional, ¿vale? De alguna manera lo que nos estamos encontrando es como casuísticas muy concretas donde el conocimiento juega un papel muy importante. Entonces, algunas de las cosas que nos hemos encontrado viene a colación. Bueno, nosotros actualmente estamos liderando un proyecto que se llama CONET 2021, que al final bueno, pues hay una preocupación que viene por detrás en la que la Diputación de Guipúzcoa está bastante mentalizada con este tipo de situaciones o casuísticas, y este proyecto lo que intenta un poco, o la base fundamental, es el trasvase de aprendizaje compartido como núcleo en el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, pues nos hemos encontrado casuísticas donde las empresas se han dado cuenta de la polarización de la plantilla que tienen, ¿no? Eso quiere decir que estamos encontrando empresas con lo que ellos llaman un núcleo duro, que ya se acerca a los 55, entre 50 y 60 años, y una cantidad importante de nuevas incorporaciones que rondan pues, entre los 24, 25, 26, 30 años, ¿no? Y entonces que se está viendo ahí pues, digamos un desnivel bastante importante. Hay empresas que están utilizando ya o que utilizan dinámicas para trabajar todo el tema de compartir los valores, de ver cuáles son esas competencias que son más estratégicas para toda la organización y ponerlo en funcionamiento. Algunas con éxito y otras pues, que no acaban de dar con la herramienta, quizá por el tipo de valores que hay por detrás, ¿vale? Otra de las casuísticas que nos encontramos, y esto bueno, creo que es algo bastante generalizado y normalizado dentro de lo que es el sector industrial,
las diferencias que suele haber entre producción y oficinas, ¿no? El otro día estábamos visitando una empresa y el propio director de recursos humanos decía que es que para él son como dos entes totalmente diferentes, ¿no? A pesar de que están en el mismo edificio y que, bueno, que comparten ciertas cosas, que hay un sentir, le denominaba así un sentir, que les hace estar como muy distantes, ¿no? Al final también hay un relevo generacional importante en esta organización. Es una organización que ya tiene mucha solera en Guipúzcoa, pero que está en un proceso bueno, pues de rehacerse, ¿no? En formas de funcionar. Y por último, y es el caso al que yo le voy a dedicar un poquito más de tiempo, porque quizá es el que difiere un poco de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, cuando encontramos empresas muy polarizadas por tema de plantilla, pues bueno, hay veces que haciendo una serie de formaciones, haciendo una serie de dinámicas, puedes integrar ese tipo de cosas. Cuando hay esa diferenciación tan extrema entre producción y oficina, pues también se intenta trabajar de esa manera y se intenta que sea como más participativo, pero luego nos encontramos con una casuística que tiene que ver con promociones internas para puestos que son clave dentro de la organización y que no tienen el éxito esas promociones que se debería de tener, a pesar de que se cuida esa promoción interna, esa promoción donde se mira qué persona, con qué perfil, qué valores tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la casuística que yo os planteo a continuación y que es una de las que más nos estamos encontrando, tiene que ver, lógicamente, con una serie de transferencias de conocimientos, pero son unos conocimientos que son conocimientos tácitos y actitudinales, ¿no? Entonces nos encontramos con una empresa mediana, en este caso, es una SAL en concreto, y tiene un puesto que es clave para la organización, que ellos le llaman un coordinador de línea, ¿vale? ¿Cuál es la casuística que tiene o cuál es la problemática que tiene esta casuística que yo os planteo? Bueno, pues esta organización ha invertido mucho en formar a los posibles coordinadores de línea, a incluso pues hacer ese mentoring con la persona con la que está, para que van a relevar, pero hay una problemática, ¿no? Y es que este puesto en concreto tiene responsabilidad sobre personas, pero esa responsabilidad no va implícita en el puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen que coordinar a las personas, tienen que coordinar línea y tienen que de alguna manera preocuparse de que eso funcione con las diferentes casuísticas que puede haber en lo que tiene que ver con la gestión de personas. Pero el puesto en sí no tiene, digamos, la autoridad que muchas veces te piden para poder corregir un comportamiento, para hacer que las personas hagan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto al final está trayendo o nos lleva a un problema, ¿no? Que muchos de ellos pues, lo que quieren es, digamos, esa capacidad para poder tirar de las orejas. ¿Cuál es el problema que existe aquí? Pues que encima de este puesto de coordinador de línea hay otro puesto que es de responsable y ese sí tiene implícito el puesto de personas. Entonces, de alguna manera, cuando hay una casuística complicada, pues deberían tirar del responsable de línea. Pero el departamento, la dirección, opina que deberían ser los coordinadores los que intenten un poco alinear todo ese tipo de situaciones antes de ir al responsable de línea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llevan, en este caso, una selección interna donde han pasado 7 personas por ese puesto y al final hemos conseguido que solo uno, a pesar de tener toda la formación necesaria y demás, pues consiga ser aceptado y respetado como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido? Esto es un proceso largo. De hecho, partimos de la base de una persona que ni siquiera en principio quería ser coordinador. Es una persona que está
de operario básicamente, pero sí observábamos en él una serie de comportamientos y de actitudes pues, que nos llamaban la atención, ¿no? Porque veías cómo era capaz de, pues en situaciones que podían ser conflictivas, en situaciones que se escapan de lo habitual, tenía una templanza importante, ¿vale? Entonces, con respecto a esto, ¿qué es lo que tenía como diferente? Pues el cómo hacía las cosas, el cómo él confrontaba la situación, el cómo analizaba, el cómo conseguía que la gente bueno, pues, bajara un poquito esa, bueno, pues la situación que en ese momento se estaba generando, ¿vale? Entonces nos pusimos a darle vueltas a la cabeza a ver cómo eso podíamos transferirlo, ¿no? Porque al final no deja de ser un tema actitudinal, ¿no? Y al final cuando nos metemos en temas actitudinales, pues la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y bueno, pues desde hace muchos años nosotros en el IMH Campus, en concreto en INCRES, trabajamos con un enfoque más de temas o con herramientas más de corte psicológico enfocadas a lo que es el desarrollo de personas, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos temas de coaching ontológico, trabajamos de temas pues, de gestión emocional y estamos trabajando mucho porque veíamos mucho potencial con el concepto de la programación neurolingüística, ¿vale? Que al final seguramente, no sé por qué no sé quiénes estáis por detrás y el conocimiento que tenéis, pero seguramente la gente que está metida en temas pues de recursos humanos y que tiene estas inquietudes un poco por saber o conocer otras herramientas que puedan ayudarnos a trabajar estas casuísticas, sabe lo que es, ¿no? Pero al final PNL, programación neurolingüística, pues no es nada nuevo, porque esto ya surge en los años 70, ¿vale? Y es, digamos, el estudio del comportamiento del ser humano, ¿no? Que lo que nos va a permitir es pues, comprender la individualidad de cada persona. O sea, nos hace ser conscientes de que cada persona es única y que tiene una forma de funcionar y que, por supuesto, pues, el logro de una serie de adjetivos, etcétera, etcétera, y pues tiene que ver con el autoanálisis de la persona y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues esta idea surge porque estas dos personas que se ponen las pilas y generan esta técnica de PNL, su idea parte, os lo he puesto aquí un poquito más en negrita, de por qué una parte de la población que ellos analizaban pudo tener éxito en su trayectoria, ¿no? ¿Qué hacían ellos de diferente que otras personas para tener éxito, partiendo de los mismos estudios, la misma forma de funcionar en teoría, pero unos tenían más éxito que otros, ¿no? Entonces, al final aparece el concepto de, o la clave en este caso es modelar, ¿vale? Dentro de PNL, una de las técnicas más potentes es una técnica de modelaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es modelar? Lógicamente la propia palabra lo dice, ¿no? Tú cuando coges una plastilina o cuando coges arcilla o lo que fuera, tú lo que intentas es copiar algo, ¿eh? Entonces tú modelas, pero modelas utilizando tus manos. Lógicamente nunca van a ser las manos de la misma persona que ha hecho esa figura o lo que fuere. Entonces, al final modelar consiste, bueno, ahí aparece un poco lo que sería la explicación más teórica, ¿no? Consiste en hacer propias las creencias, o sea, es el arte de hacer propias las creencias de la persona, las estrategias, los estados internos, su comunicación verbal, su tema corporal, y con objeto de adquirir pues, esas habilidades o esos talentos que esa persona tiene con respecto a la conducta que a nosotros nos interesa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y decidimos plantearle a esta persona que, bueno, primero intentar hacerla ver o quitarle esa reticencia que tenía a coger oficialmente ese puesto, que no sé por qué extraña razón, bueno, luego ya lo descubrimos, pues no quería el puesto, a pesar de que
veíamos que tenía las competencias necesarias, o en este caso ese elemento diferenciador, ¿no? Entonces, una vez bueno, yo tuve una reunión con esta persona, yo ya le conocía de otras interacciones, el gerente de la empresa también se sentó con él y bueno, pues al final aceptó. Y empezamos un proceso que lo hemos dividido, o, bueno, lo hemos estandarizado, luego va en función también de cómo vaya respondiendo cada persona, ¿no? Pero al final, el proceso que nosotros empezamos, eso que también quiero que sea, o que quede claro que es importante, que esto no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Y sí es cierto que muchas veces la premura nos puede. Queremos el cambio inmediato y es un cambio como tal. Entonces, cualquier cambio, por mínimo que sea, nos lleva un tiempo. Y si ese cambio además es de un tema actitudinal, pues primero tuvimos que trabajar con la persona para hacerle ver que su forma de funcionar era lo que la empresa quería para ese puesto. Hicimos como una especie de prueba piloto para que él fuera, sin oficializarlo, pues para que él fuera tomando contacto con el puesto, y ahí es donde empezamos a hacer esa técnica de modelaje, ¿vale? Ahí es donde empezábamos a observar y escuchar pues, todas las cosas que esa persona pues, podía ir diciendo. O sea, teníamos reuniones periódicas con él, 2 veces a la semana, un poco para que nos contara cómo se sentía y demás. Pero bueno, hacíamos también casos prácticos muy ad hoc a la situación que tenían para trabajar con él, a ver cómo eso él lo trabajaría. Y ahí lo que íbamos haciendo era extrayendo todo eso a comportamientos observables para luego poder transmitirlo y formar a las personas que pensamos que podían ser los que más adelante pudieran tener o entrar en ese relevo. A día de hoy ese problema está solucionado porque esta persona, bueno, pues se siente cómoda en el puesto, pero claro, está solucionado entre comillas, porque es una persona que le quedan 5 o 6 años para jubilarse. Entonces, tenemos que hacer esa transferencia, bueno, estamos en ese proceso de esa transferencia de eso que él tiene, ir implantándolo e intentar paquetizarlo, que es un poco complicado, pero intentar paquetizarlo para las personas que tenemos en mente, que pueden ser los posibles sustitutos, pues para poder ir trabajando con ellos. ¿Con cuánto tiempo estamos trabajando esto? Pues estamos, el proceso, pues por ahora llevamos como 1 año, una cosa así, pero esto nos va a llevar un poquito más, sobre todo para hacer la transferencia final, ¿vale? Entonces, hay un proceso de observación, hay un proceso de escucha empática importante. Es necesario que se inicie pues, estos procesos con las personas que tienen estas habilidades que queremos modelar. Entonces, ¿para qué es importante esa escucha? Pues porque tenemos que ver por detrás qué creencias tiene, qué valores hay, de dónde le viene esa forma de funcionar. O sea, es decir, un poco es ese proceso más de indagación interna. Todo eso lo tenemos que registrar, ¿vale? Para, de alguna manera, intentar materializar eso, ¿vale? Que es lo que os he comentado antes, que sería convertirlo en esos comportamientos observables, ¿no? Haciéndolo lo más sencillo posible. Pero cuando hablamos de registrar, claro, PNL también tiene un componente de comunicación no verbal muy potente. Entonces, tenemos que estar pendiente, igual esto os puede chirriar un poco, pero al final el movimiento de los ojos nos dice mucho cómo es esa persona, ¿no? Si es una persona que es kinestésica, si es una persona visual, si es una persona auditiva. Entonces ahí hay una serie de predicados verbales que son importantes trabajar con esta persona pues para luego poder aplicarlo al resto, ¿no? Todo esto luego hay que analizarlo, hay que discernir, lógicamente, qué nos vale y qué no nos vale, y todo eso es lo que al final vamos a integrar con las competencias de las personas que queremos que vayan a ocupar ese puesto, ¿no? Es decir, tenemos una primera foto con la persona que hemos modelado, con los comportamientos que hay por detrás, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Todo eso lo trabajamos, lo intentamos manualizar, lo pongo entre comillas porque es complicado, pero lo intentamos objetivizar lo máximo posible dentro de lo que es esta subjetividad, y luego haciendo una prueba, nosotros solemos utilizar mucho el DISC, que es un test de autodiagnóstico
para ver de dónde partimos con las nuevas posibles o las futuras personas que van a ocupar ese puesto, y ahí lo que hacemos es engarzar y empezamos el proceso, ¿vale? Poco más o menos es esto lo que haríamos explicado en estos 15 minutos que tenía para hacer. Espero que os haya quedado lo más claro o lo posible. Sé que es complicado porque al final estamos trabajando temas que tienen que ver con la actitud, pero os puedo asegurar que en esta empresa en concreto el éxito está siendo, o sea, se está viendo mucho ese cambio. Se está viendo mucho el cambio. Lógicamente depende de las personas también, ¿eh? Y la persona a la que hemos modelado, pues al final ha entrado muy bien y bueno, pues creemos que en unos cuantos meses más ya tendremos la siguiente jornada para seguir trabajando. Y eso es todo. Espero que os haya resultado interesante y bueno, pues al igual que mi compañero Egoitz, pues si queréis poneros en contacto con nosotros para cualquier duda que podáis tener, pues bueno, nosotros encantados. Así que esta presentación os la pasaremos también. Y nada más, muchísimas gracias. Perfecto, Goizalde, muchas gracias. Pues abrimos el turno de ruegos y preguntas. Bueno, el que tenga interés en hacer alguna pregunta tanto a Goitz como a Goizalde, que lance la pregunta por el chat y mientras os animáis, yo voy a hacer una pregunta pues, en concreto a Goitz. En relación a la herramienta, ¿no? que ha comentado, que me ha parecido muy interesante, sí le quería preguntar un poco acerca del tamaño de empresa al que está dirigido, ¿no? Porque entiendo que esta herramienta para un tamaño de empresa grande es muy interesante, aporta muchísima información, pero sí le quería preguntar a partir de qué tamaño o si compensa el coste, la dedicación que tiene en meter los datos. Bueno, un poco qué opinión tiene él respecto a la misma, ya que lo conoce. Goitz. Buena pregunta. No sé decirte, o sea, nosotros al final cuando hacemos un planteamiento de este tipo, más nos guiamos por el interés de la empresa, que puede tener un tamaño más pequeño o más grande. Pero creo que lo he comentado, ¿no? Al final es verdad que entiendo yo que a partir de un tamaño de, no sé, 60, 70, 80 personas, puede ser interesante el que tengas acceso a toda esa información relacionada con el relevo de manera organizada, ¿no? No digo ya una empresa de 200, 300, 400, 500, que entiendo que hay, pues es una herramienta de muchísima utilidad. En una empresa de 12, que tienes dos que se te van a jubilar el año que viene y otro dentro de 3 años, pues el proceso de relevo está claro. A nivel de lo que es la visualización, quizás a una empresa pequeña no le vaya a aportar mucho, porque sabes quién se te va a ir. Lo realmente interesante del proceso es trabajar lo que vendría a ser qué criterios vas a utilizar o en la anticipación qué elementos vas a gestionar para que ese proceso sea efectivo, ¿no? Es decir, joder, la posición que se me marcha y que tengo que cubrir, qué tipo de perfil es, ese perfil lo tengo en casa, no lo tengo en casa, lo tengo que traer de fuera, puede ser una promoción interna, ¿cuánto tiempo va a necesitar esa persona para que asuma esa nueva posición? Ahí está un poco el meollo, ¿no? Muchas veces, a ver, cuando una persona se desvincula, no por un proceso de relevo, sino porque se va a otra organización, por ejemplo, pues nos pasa esto mismo y no hemos tenido la anticipación de la que estamos hablando aquí, ¿no? Y sales como puedes, pues o contratas a alguien externo o promocionas a una persona que asume la responsabilidad pues de manera abrupta y con todo lo que ello implica, ¿no? Claro, si tienes un año donde tienes muchas personas que se van a marchar, pues una desvinculación abrupta la puedes intentar lidiar, ¿no? Si se te van 6 personas, es mucho más difícil. Entonces, tener esa previsión, esa anticipación es fundamental. El tamaño, hombre, pues a partir de cierto volumen, no sé especificar si tienen que ser 50, 60, 80, pero yo cifraría un poco en ese número, pues por poner una cifra, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna pregunta, ¿verdad, Lourdes? Yo creo que no hay ninguna. No, alguna. Bueno. No, habéis sido muy claros los ponentes. De todos modos, como vamos a dejar vuestros correos electrónicos, pues si cualquier asistente tiene alguna pregunta, pues os podrán contactar directamente y si queréis pasamos a la segunda parte del webinar. Perfecto, pues así hacemos. Como ha dicho Lourdes, os enviaremos las presentaciones y los contactos de las personas, con lo cual si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla
directamente. Entonces, bueno, pues agradecer a Egoitz y a Goizalde pues, por su presentación, y ahora vamos a dar paso al segundo bloque de la jornada, que está enfocado al servicio Land Mentoring, el servicio que ha puesto en marcha Lanbide, que es el Servicio Vasco de Empleo. Como he comentado anteriormente, sabemos que hay en esta jornada hay varias empresas que están ubicadas fuera del País Vasco, entonces entendemos que a partir de este momento pues, deja de tener tanto interés la jornada, con lo cual pues, el que quiera que se quede, pero no hay ningún problema por abandonar la jornada. Bueno, dicho esto, pues Gotzón, te cedo la palabra para que desde Innovasque, la Agencia Vasca de Innovación, pues nos des detalles del programa y el servicio Land Mentoring. Buenos días a todos y gracias por asistir. Bueno, a mí me toca hablar de un servicio que hemos puesto en marcha en Euskadi entre la Agencia Vasca de la Innovación y Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. Y os voy a intentar compartir la pantalla y os voy a explicar un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, probablemente si a todos los que estáis conectados os hablo de los costes de la energía, de la falta de suministros, son retos, problemas que tenéis hoy en día, retos que se oyen, ¿no? Tangibles, pero también hay otros retos que son más intangibles y que van pasando, van corriendo, lo hemos visto en la presentación de hoy, ¿no? Que es el tema del reto demográfico, del envejecimiento, del cual hablamos, y sobre todo del envejecimiento de las plantillas. Por eso, como Agencia de la Innovación y conectando con la introducción de Josu del principio, ¿no? que hablaba de trabajar la innovación no tecnológica y sobre todo la innovación en personas, nosotros ya desde el 2013 lanzamos una guía para gestionar la edad en las empresas, porque veíamos que esto era algo que venía, era un reto silencioso, las plantillas iban envejeciendo, y ahí hablábamos de pues, procesos críticos dentro de las empresas, hablábamos de perfiles críticos que están asumiendo esos procesos, hablábamos de la salida de todas estas personas y bueno, hicimos una guía en su momento y ya en el 2022, pues con el Servicio Vasco de Empleo hemos puesto en marcha el programa Land Mentoring. Lo que os voy a contar es un programa piloto que estamos pilotando en este momento y os voy a explicar cómo se puede acceder al mismo, qué objetivos queremos conseguir con el proyecto piloto, ¿vale? A ver, el tema de la edad. Creo que no puesto aquí el tema del relevo generacional. ¿Lo planificamos o dejamos que ocurra? Yo creo que hoy nos enseña una herramienta, ¿no? Que habla de la trazabilidad, de controlar un poco nuestras plantillas, qué edad tienen, en qué procesos están, qué riesgos tenemos. Y luego Goizalde ha hablado de la gestión del conocimiento, ¿no? Bien, pues con el mentoring lo que intentamos abordar son las dos cosas, la gestión de la edad y la gestión del conocimiento. Entonces, la pregunta que nos hacíamos al principio de este proyecto era, ¿lo planificamos o dejamos que ocurra? Y por eso la Agencia Vasca de la Innovación participa en este proyecto con Lanbide, porque lo que intentamos es sistematizar un proceso para que las empresas se puedan anticipar a todo lo que puede suponer el relevo generacional en sus plantillas. Bueno, no os voy a decir nada nuevo que no haya contado, ¿no? Esto va de identificar las personas clave de las empresas que se retiran o que se van a retirar, y deben ser sustituidas por otras con el mismo desempeño o mejor desempeño, con las mismas competencias o las que tiene el que sale y otras nuevas que tiene que tener, ¿no? Se trata de anticiparse y gestionar el cambio. Esto no es un problema puntual. Todos los días vamos envejeciendo, las plantillas van envejeciendo, por lo tanto, se trata de tener una sistematización que nos permita anticiparnos y gestionar el cambio. Implica también gestionar las transiciones en todas las plantillas, no solo la sucesión, sino ver un poco, bueno, y hoy lo decía, ¿no? Tengo a no sé quién, lo voy a sustituir por no sé quién. Entonces, gestionar esas transiciones. Puede haber veces que tengamos esas competencias que queremos sustituir porque alguien deja la empresa
las tengamos dentro de la empresa, pero puede ocurrir que tengamos que ir fuera a buscarlas porque no las tenemos. Entonces, el proyecto Learn Mentoring va de todo esto, de gestionar, de anticiparse y sobre todo de detectar los puestos críticos, los perfiles críticos y la urgencia de abordar este relevo antes de que ocurra. ¿Vale? Vale, para ello, Lanbide, Servicio Vasco de Empleo y Innovaske, hemos puesto en marcha un proyecto piloto que se llama Learn Mentoring. Tiene dos objetivos. Por un lado, acompañar, bueno, no lo he dicho, pero Euskadi es un país de pymes. Y muchas de las cosas que también hemos visto, y lo ha dicho hoy, pues para empresas de 70, 80, pero también tenemos de 20, de 30, que no tienen responsables de personas, responsables de recursos humanos. Por lo tanto, partiendo de Euskadi es un país de pymes, a muchas de esas pymes que no tienen estos recursos para pensar en todas estas cosas, además de los retos que os he dicho al principio, que pasan todos los días, la energía, los suministros, pues para el tema de personas hemos pensado en poner un servicio piloto que lo que es un acompañamiento, y esta palabra es un acompañamiento a las pymes para poder abordar y sistematizar el tema del relevo generacional. Ahí veis algunas palabras como experimentación, orientación a la necesidad de pyme, eficacia, aprendizaje. Bueno, son los términos que hemos usado y que ahora os voy a contar. En este momento tenemos participando 40 empresas ya en el proyecto. Si veis ahí, pues la mayoría son empresas industriales, manufactureras o servicios conexos por tamaño. Veis también quiénes están, hasta 50, son casi el 70%, casi el 70% de las empresas, como decía, esas empresas que no tienen recursos dentro de la empresa para poder abordar estas cosas y poder planificar. Por eso el acompañamiento, veis, por forma jurídica, equilibrado por localización y sobre todo las motivaciones que nos han dicho estas empresas, de las 40 que están. Hay un número importante de personas en edad de jubilación o salida de la empresa, es un problema que les preocupa. Se jubilan personas consideradas clave en la organización, otro de los problemas, el 33,8%. El tercero es, se desconocen metodologías para dar respuesta al problema del envejecimiento de la plantilla. En cuarto lugar, tenemos que no disponen de personal para llevar a cabo estos procesos. Y luego en la minoría ya se ve que algunos han iniciado el proceso, ¿no? Vale, para ello, tanto Lanbide como Innovaske, dentro del proyecto de Mentoring, hemos puesto 4 consultoras especializadas con 4 metodologías diferentes, pero muy enfocadas a lo que nosotros queríamos hacer, que están haciendo este acompañamiento a las 40 empresas. El proyecto piloto se va a hacer con 60 empresas. Nos faltan 2 consultoras y nos faltan 20 empresas, por eso os animo a día de hoy a que cuando acabe la presentación y os diga cómo se puede acceder, a todos aquellos que estéis interesados en que os ofrezcamos este acompañamiento gratuito, os podéis apuntar. El objetivo que perseguimos tiene 2 puntos de vista. El primero, acompañar a la pyme, que la pyme sistematice, sepa gestionar, sepa cómo abordar esto la siguiente vez que le pase, sobre todo obtener resultados, obtener satisfacción de la empresa e impacto. Eso por parte de la empresa. Por la parte de Lanbide y Innovaske, bueno, este es un proyecto piloto, por lo que estamos haciendo es analizar diferentes metodologías de acompañamiento, por eso hay 4 consultoras y en breve habrá otras 2, que tienen diferentes metodologías con un fin común y una metodología común, pero cada uno tiene su forma de hacer y su forma de actuar en la empresa, de tal forma que nosotros vamos a analizar cuál es el mínimo metodológico que necesitamos poner en marcha para que esto, a partir del año 2024, si es posible, pueda ser un programa estable de acompañamiento que ponga en marcha Lanbide para todas las empresas de Euskadi, y tengamos ya esa metodología más o menos testada, ¿vale? ¿Qué ofrece Learn Mentoring? Vale, Learn Mentoring ofrece 50 horas de acompañamiento especializado y gratuito
para todas aquellas pymes que estéis interesadas en abordar con éxito el relevo generacional en las plantillas. Que tengáis puestos críticos, que tengáis perfiles críticos. Entonces, tratamos de abordar la gestión de la edad y la gestión del conocimiento. Y son 50 horas de asesoramiento personalizado y gratuito. ¿Cómo hemos enfocado el proyecto? Vale, estas 50 horas se dividen en 3 fases. Un diagnóstico es una conversación con la empresa, cuál es el problema, cuáles son tus perfiles, un diagnóstico con la empresa y un asesoramiento también. Hemos formado a todos los consultores en todas las ayudas que la ANVIDE tiene en este momento para poder dar respuesta a los problemas que puedan surgir en ese diagnóstico, que si contrato relevo, que si formación con compromiso de contratación. Bueno, están formados en todas las herramientas disponibles que hay, pero el objetivo es que de ese diagnóstico y de esa conversación con la empresa salga un plan de acción. Y de las 50 horas para hacer el diagnóstico y el plan de acción, les dejamos como máximo 15 horas. Esto no va de dejar en la pyme un libro precioso que se queda en la estantería y ahí se queda, no. 15 horas de las 50 van a diagnosticar y a hacer un plan de acción. Y las otras 35 horas, y ese es el compromiso y el legado que las consultoras han comprometido tanto con las empresas como con la ANVIDE y con Innovasque, es acompañamiento directo a las personas a implementar una de las acciones que haya salido en ese plan de acción para que quede implementado en la empresa, de tal forma que el procedimiento quede sistematizado y el quedaros con las palabras de acompañamiento para sistematizar y para que esto no vuelva a pasar, sepamos cómo gestionar esto a fin de que pase. Y luego, acción, acompañamiento, implantación de una de las medidas que hayan salido en el plan de acción, no sé si la más urgente, la más interesante para la empresa, pero que quede implantada en la empresa, que este saber hacer se quede dentro de la empresa. Las consultoras, estas 50 horas las pueden desarrollar, las empresas, por supuesto, en un máximo de 6 meses, y es la empresa la que con la consultora decide cuál es la medida que quiere implementar o no quiere implementar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues ya las hemos ido hablando. Por un lado, evitar la pérdida de talento y de conocimiento, que esas competencias críticas, esos puestos críticos, se queden dentro de la empresa. Estamos hablando de competitividad. Garantizar la continuidad del desempeño de los puestos claves del negocio. Claro, vale. El tercero, motivar a la plantilla. Carreras profesionales, ver que tú puedes llegar a lo que hacía no sé quién, ¿no? Que era considerado o porque era importante en los procesos que participaba. También desarrollo profesional para las personas del equipo y hemos dicho en su caso para los que se puedan incorporar, pues porque dentro del equipo no tenemos personas que puedan suplantar la persona que va a salir, ¿no? Y sobre todo, esto va de revisar la descripción de los puestos, de saber quién tengo, dónde lo tengo, qué perspectivas tengo, hasta cuándo va a estar, cuándo no va a estar. Entonces, se trata de anticipar, prevenir, sistematizar y aprender a gestionar todo esto. ¿A quién estamos dirigiendo este proyecto piloto? Vale, está dirigido a pymes con plantilla entre 10 y 249 profesionales, prioritariamente que desarrollen actividades industriales, de servicios conexos a la industria, de la sociedad de la información y de las comunicaciones, logística y comercio mayorista, y tenemos un máximo de 60 plazas. 40 están cubiertas, 20 están abiertas porque vamos a empezar por la segunda fase y las consultoras en breve, y en breve digo, pues en 15 días. Por lo tanto, si estáis interesados, os voy a decir cómo entrar. A ver, las empresas que no os veáis reflejadas ahí en industriales de servicios conexos, bueno, no os vamos a decir que no, pero no vais a ser prioritarias para entrar en el piloto. Si al final la demanda no es superior a la oferta, pues os haremos un hueco. También os digo que estamos viendo que el reto del envejecimiento, el reto del relevo generacional, bueno, de momento no está en las agendas de las empresas. Muchas no se han puesto a pensar y cuando han venido al programa dicen, joder, ¿qué estaba haciendo? Que me ha pillado el toro, ¿no? Entonces,
es algo sobre el que nosotros también estamos sensibilizando y sobre hay que trabajar mucho, ¿vale? Luego entro las dudas. Si queréis participar en el servicio, tenéis que entrar en la página de Lambide, lambide.euskadi.eus. Ahí veis el apartado de empresas y en el apartado de empresas tenéis el icono de la mentoring. Lo único que os va a pedir, ahí tenéis toda la información que te ofrece, ventajas, para quienes, como os hemos dicho, es gratuito, y si te interesa, te vas a poder apuntar, ¿vale? Lo único que te vamos a preguntar es, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Tu sector? Y un párrafo de cuál es el problema que ves o por qué te interesa participar en un programa de acompañamiento para aprender a sistematizar el relevo generacional en tu empresa. A partir de ahí, como os hemos dicho, esto es gratuito. De hecho, es una solución que llamamos en especie, no hay trámite de papel, de solicitud ni de justificación. Con que nos digáis quiénes sois, la problemática que tenéis, en ese momento nosotros analizamos vuestra solicitud, vemos que sois una empresa pues, que cumple, que tiene una prioridad y os asignamos un consultor y seguido podéis empezar a trabajar. Y hasta aquí me quedo. Abierto a todas las dudas y preguntas que tengáis. Muy bien, Gotzón. Pues muchas gracias. No sé, Lourdes, ¿hay alguna pregunta? Pues no, de momento no hay preguntas. Bueno, yo creo que Gotzón ha sido muy claro, ¿eh? Sí, por eso. Muy bien, no sé yo si va a haber preguntas porque la verdad es que está muy claro. Sí, sí, sí. Pues a mí me surge igual una duda, Gotzón, ¿qué tipo de, o sea, son 50 horas de consultoría, bien, pero ¿qué tipo de dedicación requiere el programa? ¿Cuánta dedicación estimas que hay por parte de la empresa? En esa consultoría, que son 50 horas del consultor, ¿la empresa cuánto tiempo crees que le dedica a este servicio? Esa es la pregunta del millón. Esas 50 horas se pueden llevar a cabo en 6 meses, ¿vale? Como os hemos dicho, las 15 primeras, que es el diagnóstico y el plan de acción, que es identificar el problema y hacer el plan de acción y elegir la acción más prioritaria o más interesante para la empresa que quiere implementar, son 15 horas. Las otras 35, eso es un acuerdo entre la empresa y el consultor, y en 6 meses ellos tienen que planificar ese acompañamiento. Daros cuenta que habrá casos en los que habrá que hablar con la persona que va a salir y tiene un conocimiento, y habrá que detectar quién es la persona sobre la cual queremos que reciba ese conocimiento. Esta es una planificación empresa-consultor. Lambide no hemos puesto la dedicación, pues la que la empresa quiera, y también yo creo que tiene que ver con la prioridad del problema, ¿no? O la urgencia del problema. Perfecto, muy bien. Bueno, pues no, parece que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a cerrar la jornada, porque yo creo que si está claro, pues no vamos a alargar. Pues nada, agradecer a las personas que han estado escuchando la jornada, agradecer por supuesto a Gotzón, a Egoitz y a Goizalde, que nos han explicado claramente lo que pues, el tema del relevo generacional y la transmisión de conocimiento. Luego deciros que si estáis interesados en profundizar en este tema, bueno, podéis contactar con Lourdes y conmigo y os orientaremos o bien hacia los ponentes, o si sois una empresa más pequeña o más grande también, de lo que en este caso la mentoring puede solicitar, pues os buscaremos otros canales, otras vías para poder ayudaros. Y por último ya decir, bueno, por supuesto vais a recibir por email tanto las presentaciones como las personas de contacto que han participado en la jornada. Y por último deciros que, bueno, que venimos haciendo jornadas de este tipo, webinars, durante este año. Entonces, bueno, en temas de nuevas tendencias en la gestión de personas, bueno, que recibiréis por email las convocatorias de las siguientes jornadas y que bueno, os animamos a que os apuntéis. Y nada más, eskerrik asko, muchas gracias a todos los que habéis asistido y hasta la siguiente.